esto es parte de algunas actividades que vamos a realizar como el grupo de investigación CREACSoft, que viene justamente de la creación, aplicación y gestión en la ingeniería de software. Carlos Anchundia es miembro de este grupo. Como saben, hay miembros y colaboradores. Carlos es miembro, igual que Raúl, igual que mi persona, e igual que Sandra Sánchez. Y también tenemos compañeros que son colaboradores. El tema del que vamos a hablar ahora es la ingeniería de software empírica y su relación con la ingeniería de software. Muchos hemos hablado de ingeniería de software, pero a veces el tema de ingeniería de software empírica tal vez nos es ajeno, ¿no? Entonces, la idea un poco de esta charla no es que sea la clase magistral, sino un poquito más que también podamos discutir, que no sea muy extensa también y que podamos charlar y preguntar acerca de esta temática. Entonces yo le doy paso directamente a Carlos para que inicie con su presentación. Gracias. Ok, a ver, voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, como ya explicó Pame, el objetivo de esta charla es tratar el tema sobre la ingeniería de software empírica y bueno, cómo esto se relaciona con lo que ya conocemos que es la ingeniería de software. Eh, en esta presentación van a ver estos cuadraditos amarillos que realmente espero que nos sirvan para guiar los tiempos de discusión, ¿no? Entonces, cuando vean un cuadradito, por favor hablen y, y empecemos a discutir, ¿no? Creo que es importante la parte de la discusión porque el objetivo en sí no es tratar de plantear como que una exposición como tal sobre impartir un conocimiento, pero sí más para poder comunicarnos y organizarnos internamente, como dijo Pame, saber qué términos estamos utilizando, unificar esas palabras, o quizás tratar de exponer algún tipo de concepto que quizás a alguien le pueda ayudar, o quizás uno pueda aprender sobre los conceptos de otros y aplicarlos también en sus propias investigaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo específico de esta charla? Es, bueno, primero tratar de plantearnos o examinar a ver cómo está nuestra disciplina, ¿no? Porque a veces quizás ya la tenemos tan arraigada que descuidamos ciertas cosas o nos hemos olvidado de algo. Tratar de difundir o recordar esos procesos de mejoramiento de la disciplina y las dos últimas, fomentar la discusión, ¿ya? Entonces, identificar posibles conflictos de conocimiento o conflictos de opinión. Posiblemente, si estamos en mucho desacuerdo, sea un tema interesante para explorar dentro del grupo. ¿Ok? Entonces, obviamente, si discutimos más, creo que va a ser el éxito. Lamentablemente estamos poquitos, pero bueno, por algo se empieza. Eh, ok. Entonces, un poquito para ir teniendo un poquito de historia, recordando cómo fue la parte de la industria del software en sus etapas iniciales. Quisiera más o menos poner algunos hitos importantes que han existido hasta la fecha. Estos numeritos que están acá es una bibliografía que estoy poniendo en la presentación que la voy a compartir, en donde está eh, la fuente, ¿no? Entonces, esta es la cita. La parte del desarrollo de software había iniciado más o menos por allá, por los 50. Obviamente no hay un tiempo preciso en donde se empezó a hacer ya estas partes de desarrollo de software como tal. Pero cuando ya empezó esto a arraigarse un poco más en el mundo, las pequeñas aplicaciones empezaron a volverse más complejas debido al incremento de proyectos, ¿no? Entonces, esto ya lo conocemos, esto lo dictamos en clases, un software totalmente desorganizado, obviamente no había una disciplina que nos permita manejar métodos, ¿no? Y eso da como lugar a la crisis del software, ¿no? Que es lo que siempre enseñamos de por qué nació nuestra disciplina. Y los principales problemas eran, primero, los tiempos de entrega, las funcionalidades que no se podían lograr, los costos elevados y la baja calidad. Entonces, prácticamente de entre todos los problemas, creo que si analizamos el efecto causa-raíz, nos lleva a estos cuatro puntos principales, ¿no? Entonces,
claro, ¿qué pasaba ahí? Pues a alguien se le ocurrió decir, bueno, necesitamos una disciplina y empezaron los primeros inicios de formalizar esto, ¿no? Recordemos que los primeros ingenieros, por así decirlo, o programadores, justamente eran aquellos matemáticos, electrónicos, entonces, claro, se conocía toda la parte eh, procedimental técnica, ¿no? Pero quizás no, eso no es lo que engloba o acarreaba estos problemas, ¿no? Sino más los problemas de gestión y organización. Entonces, bueno, cuando ya pasó esa crisis, entonces vinieron la creación de herramientas, la creación de métodos, de prácticas, etcétera. Entonces, las propuestas hubieron pues, un montón, ¿no? De cómo gestionar todas las cosas que nos llevaban a estos problemas. Luego pasamos a la parte de la Internet, ¿ok? Y por último, que estamos en la actualidad, donde hay que ver, explorar un poquito cuáles son las tendencias modernas. Pero el hito más grande, pues, es justamente esta crisis. Eh, ¿Cómo terminó eso? Pues, en formar una disciplina que ahora la conocemos como la ingeniería de software, que prácticamente es lo que hacemos, ¿no? Eh, entonces se convirtió esto ya en una profesión y todas sus propuestas, pues, se enmarcan en el ciclo de vida de desarrollo de software, que eh, en sí trata de proponer procesos, proponer técnicas, proponer herramientas, establecer tecnologías, ¿no? Eh, Obviamente cuando ya pasamos a la parte de la internet, ahora la gestión se vuelve diferente, también la misma eh, telepresencia que tenemos ahora hace que nos organicemos de maneras distintas, trabajos alrededor del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre enmarcados a qué procesos, qué técnicas, qué herramientas y qué tecnologías se pueden usar dentro del ciclo de vida. Y aquí viene lo importante, ¿no? Ya van unos 60 años desde que se creó la ingeniería de software y la pregunta es, ¿esto ya deja de pasar? ¿Esto sigue pasando? ¿Será que ya no existen estos problemas? ¿Que tanto se ha reducido? La funcionalidad, seguimos nosotros en el siglo XXI explicando que no alcanzar las funcionalidades de un proyecto todavía es un problema, todavía hay problemas para estimar qué pasa con la calidad. Entonces, desde que surgió la ingeniería hasta la fecha, ¿cómo creen ustedes que ha alcanzado su objetivo? No sé si alguien quisiera comentar o criticar. Bueno, si alguien gusta participar, pues en este caso no creo que es necesario tanta formalidad, ¿no? Entonces pueden, creo que, intervenir en cualquier momento. Un poco a lo que nos plantea Carlitos en este momento, a mí personalmente creo, pero no tengo datos formales, pero considero que los proyectos actuales siguen teniendo casi los mismos problemáticas, ¿no? Hablamos de los tiempos de entrega, ¿no? La funcionalidad inalcanzada en esos tiempos, el incremento de costos, eso no podría decirlo, y la baja calidad en el sentido de primero definir qué es calidad, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces en nuestro entorno pensamos que calidad es que esté funcionando, sin embargo, también hay otros aspectos y yo creo que en algunos aspectos sí se puede decir que hemos mejorado porque han mejorado ciertas herramientas también para asegurar la calidad o ciertos procesos, pero en otros creo que nos mantenemos como un poco con esas mismas problemáticas, ¿no? Hemos variado un poco la tecnología, pero los problemas continúan, ¿no? Entonces, ese sí es como para discutir por qué, ¿no? En mi percepción. No sé si alguien más quiere decir algo. Discutan, compañeros. O sea, realmente sí, realmente cuando doy clases y los alumnos, o sea, trato de enseñar esto, ¿no? Y me pongo a pensar, bueno, esto sigue pasando, ¿no?
seguimos pensando en cómo establecer esto y siguen los proyectos fracasando. Posiblemente se han reducido, ¿no? Según las fuentes bibliográficas, claro, se ha reducido, pero digamos, esto es como una solución, ¿no? Que uno tiene un hueco en su casa o un problema y espera que la solución lo cambie, ¿no? O sea, de un giro más cercano a los 180 grados, ¿no? Pero, ¿qué tanto es eso, ¿no? ¿Qué tanto se percibe? Sí, ¿Tenemos Carlos. estadísticas, algo en Ecuador? Sí, sí, Marco. Sí, gracias. Eh, lo que yo digo, bueno, y eso también enseño, es que la ingeniería de software no es puramente técnica. Y yo les suelo clasificar las ciencias en las cuales se apoya la ingeniería de software, las ciencias adicionales, si cabe el término. Entonces ahí le pongo las ciencias exactas como primeras ciencias, luego le pongo las ciencias de la computación, pero como tercer lugar les pongo las ciencias administrativas o de gestión, como las más importantes ciencias en las cuales se apoya la ingeniería de software. Y si vemos ahí esos problemas, tiempos de entrega, gestión. Ujú. Incremento de costos, gestión. Baja calidad es gestión. Yo diría que la funcionalidad tal vez sea más técnica, pero las otras tres definitivamente son problemas para mí de gestión. Y la gestión en ingeniería de software no es fácil. Definitivamente no es tan fácil. Y yo diría que tal vez como una idea de mejorar lo que se hace en ingeniería de software, para mí sería que la gente que hace software estudie más profundamente gestión, pero no cualquiera, porque también se puede estudiar gestión genérica, no. La Mm, gestión en la ingeniería de software. O sea, yo tengo esa visión. Y de alguna ujú. manera, pues intento yo transmitir eso a mis estudiantes. Eso quisiera contribuir. Gracias. Chévere, chévere. ¿Alguien más? Ok, sí, de hecho concuerdo totalmente, ¿no? La parte de la gestión administrativa es lo que, prácticamente lo que se implementó, ¿no? Por ejemplo, la gestión de los proyectos, la gestión del personal, la gestión eh, del producto como tal. Entonces sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con esa parte de la gestión. Ahora ya en Yo ahí números, ¿sí? quisiera, Sí, yo ahí sí. quisiera bueno, más que todo por los compañeros que acaban de ingresar. Bueno, tenemos un poco más de compañeros en este momento. Carlos nos encuentra en este momento presentando sobre ingeniería empírica, pero con una introducción de la ingeniería de software. Y lo importante justamente aquí es que cada uno, si es que tiene que dar una opinión, pues la dé sin inconveniente, ¿no? Yo concuerdo un poco con Raúl en el sentido de que es importante la parte de la gestión, pero si nos volcamos a ver nuestro pensum de estudio de ingeniería de software actual en la facultad, que yo creo que esto va de la mano con estas charlas, ¿no? Que también discutamos aquellos que estamos en esta línea de ingeniería de software, qué es lo que parece que estaría faltando, ¿no? Si la gestión es tan importante, que es parte de la ingeniería de software, más allá de la parte técnica, que es, por supuesto, ¿no? La parte de la funcionalidad, se puede decir, si bien en las materias podemos hablar un poco de eso, no lo estamos atacando fuertemente. Desde que incluso hemos hecho el rediseño en las carreras, se han reducido materias justamente relacionadas a la gestión. Y muy bueno, algunas pudieron haber sido gestión en general, otras podrían haber añadido algo de ingeniería de software, pero yo creo que es un punto que debemos acotar, ¿no? Si justamente Raúl dice, 3 de los 4 tienen que ver algo con gestión, de los 4 grandes problemáticas, ¿no? Y Ujú. resulta que nosotros durante la temática del pensum no atacamos eso, entonces también como parte de la educación que estamos brindando, pues nos está faltando algo, ¿no? Entonces yo creo que sí también es importante regresarnos a ver a nosotros. Eso nada más. Chévere, chévere. Ok, bueno, revisando un poquito los números, eh, este, este es uno de las cosas que generan costos, ¿no? Esto es una revisión del año 2009, ¿ok? Tengo también la de después de 30 años, ¿no?
una proyección a 30 años. Entonces, para ver cómo debería haber cambiado, pero bueno, eso es para otra presentación si es que se da. Y bueno, en este caso, en el 2009, Circa dice, bueno, ¿cuáles son las cosas que cuestan más dentro del software, ¿no? Entonces, está la primerita, ¿no? Dice encontrar y arreglar bugs, ¿no? Nuestros problemas. Sigue estando en segundo lugar la cancelación de proyectos. Entonces, claro, es una solución, en teoría, la ingeniería de software en esta parte sigue fallando, ¿no? Los proyectos se siguen cancelando. Bueno, habla en el punto 3, dice producir palabras en inglés. Bueno, el autor lo explica y dice, bueno, esto es documentar, ¿no? Entonces, en documentar, la parte de documentación falla bastante. De hecho, en la manera, bueno, como experiencia personal, en algunos proyectos que estuve tratando de arreglar sistemas legados, cosas así, claro, no hay documentación, o la documentación es totalmente una basura. Entonces, no se puede trabajar con eso y tocaría hacer Solo actividades para de... agregar, Sí, Carlitos, yo le pongo la cuarta ciencia en la cual se apoya la ingeniería de software es justamente la gramática, lo que sería todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Y esa es la cuarta para mm, mí, justamente por esta razón, porque hay que escribir mucho en ingeniería de software. claro. Claro, de hecho, todos los problemas se trasladan a la parte de análisis de requerimientos, que es entender a otros, redactar y escribir esas ideas, ¿no? Entonces, claro, hay un gran problema ahí. Las palabras en inglés, bueno, aquí le llamo La así. comunicación. ¿Mm? Ujú. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, problemas de seguridad, la quinta, cambios de requerimientos. Entonces, bueno, aquí el agilismo y todas esas cosas, eh, cómo han aportado, ¿no? Digamos, en 2009. Luego habla de ya las actividades de codificación, luego del soporte técnico, que creo que es algo que también se descuida bastante. Se piensa que el software acaba cuando se entrega, pero por ejemplo en muchas tesis preguntan, ¿no? Bueno, ¿cómo va a hacer que ese software subsista en el tiempo? Entonces, ¿cómo son esas actividades de soporte después del lanzamiento, ¿no? Acá después en el punto 8 habla sobre ya las reuniones, ¿no? 9, gestión de proyectos, la parte de migración, la parte de innovación, eh, la parte judicial, ¿no? Y fallas y desastres, ¿no? Por fallas y desastres. Eh, la parte del entrenamiento y aprendizaje y bueno, aquí quedan los dos últimos, ¿no? Pero entonces, claro, se siguen concentrando los problemas en sistemas un poquito mal desarrollados porque hay que arreglar el sistema, se cancelan la parte de la entrega, la comunicación, entonces siguen siendo parte de estos problemas, ¿no? Eh, entonces, aquí vamos un poquito a lo que dijo Marco, ¿no? Es una ciencia dura la ingeniería de software. Entonces, ¿qué tan dura es, no? Entonces, es una ciencia dura, pero lo que realmente se ve en la industria o lo que pasa incluso dentro de las prácticas que nosotros hacemos es que se basan en una opinión. Y esta parte de la opinión se da en que, por ejemplo, las compañías establecen procesos que tienen que seguirse al pie de la letra, pero a veces son procesos contraproducentes a lo que se enseña en la literatura. Y entonces hay una gran diferencia entre lo que se enseña en la universidad y lo que se aplica en la vida real. También en algunos proyectos he estado con clientes donde, no sé, me piden, nosotros proponemos, no sé, el sistema de forma ágil, y dicen, sí, pero quiero que me entregues tal documento, tal archivo, tal diagrama, tal esto, tal lo otro. Entonces, claro, ¿de qué sirve, digamos, aplicar un proceso ágil más moderno cuando las empresas te exigen estos procesos rígidos, ¿no? Entonces, ¿obedece eso a algo procedimental? ¿Hay alguna evidencia donde se diga que eso es correcto? ¿O solamente es, bueno, así es el Estado, así es esta empresa, queremos documentar? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo se acoplarían esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo se acoplaría, por ejemplo, la documentación que se entrega en un lugar público donde quieren que todo esté documentado? ¿O, ¿O será que ellos están pidiendo por una falta de desconocimiento, ¿no? Entonces es una opinión dada por el sector. El otro punto es, las compañías les permiten a sus gerentes decidir en base a sus propias experiencias. Claro,
no sé, los alumnos salen ahorita sabiendo una tecnología en particular y prácticamente eso es lo que van a aplicar, ¿no? Siguen lo que ya sé es lo que voy a usar y muchas veces no saben por qué se lo usan, ¿no? Es solamente como conocen la herramienta, la siguen utilizando, pero posiblemente no es la mejor herramienta. Eh, los ejemplos que siempre pongo en mis clases, ¿no? Eh, bueno, nosotros tenemos un cuchillo, ¿no? Y con ese cuchillo hacemos todo, pero si es un profesional, un chef, tiene un sinnúmero de cuchillos que usa para cada ocasión, ¿no? Para nosotros nos da lo mismo, ¿no? Termina cortando, pero ¿será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿Por qué será que hay tantos cuchillos? ¿Es propagandístico? ¿O hay una razón que desconocemos, ¿no? Y la última sigue en una tradición o costumbre, ¿no? Así lo venimos manejando, entonces así se sigue haciendo. Entonces, las decisiones en el mundo empresarial eh, posiblemente caen en esta opinión, ¿no? Pocas son las empresas que creo que se dan el tiempo en investigar cómo mejorar sus procesos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan el ciclo Deming, ¿no? PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar. Justamente esos procesos se aplican en la mejora continua interna, pero las empresas poco lo usan y posiblemente nuestros egresados tampoco lo ponen en práctica, ¿no? Porque obviamente no hay un cambio significativo a nivel de industria. Eh, es una ciencia dura, pero en cambio no podemos conocer las relaciones causa-efecto, ¿no? Incluso el autor de este artículo dice, bueno, hay menos relación causa-efecto en ingeniería de software que en otras ciencias blandas como el marketing, ¿no? Entonces, claro, da, da mucho que pensar eso, ¿no? Esa afirmación de este autor. Y claro, ¿cuál es la relación causa-efecto en vista a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué práctica hizo que, no sé, mi proyecto se cancele? ¿O qué actividades o qué herramienta usé mal para que esto pase? O escribí adecuadamente y por como no recabé adecuadamente la información, entonces entregué otra cosa que no servía y entonces se canceló el proyecto, ¿no? Entonces, esas relaciones causa-efecto todavía son un misterio acá, ¿no? Eh, y entonces, para ponerlo en este caso, ya que digamos todo lo manejamos acá, podemos ver las relaciones causa-efecto en un proyecto de titulación. Yo he revisado algunos temas, ¿no? Y posiblemente yo lo que más critico en ese punto es, digamos, las historias de usuario. Es una cosa que yo siempre critico a los estudiantes y a veces les cuestiono eso. Y en ese punto, por ejemplo, la pregunta es, si según mi argumento, mi visión o mi opinión está mal esa historia, ¿cómo es posible que hayan hecho o terminado un sistema? Entonces, ¿hay una relación causa-efecto o realmente no importa la historia de usuario? Entonces, claro, falta explorar esa parte, ¿no? Porque a la final un alumno presenta un proyecto de titulación con alguna falencia. ¿Y cómo es posible que entonces finalice adecuadamente o con una nota de 10 un proyecto? ¿Acaso no pasó por estos problemas? ¿Acaso entregó en el semestre que había él planteado? ¿Se demoró más? ¿La funcionalidad realmente la alcanzó? ¿En qué porcentaje? Eh, dice Pame, bueno, los costos no podemos verlos un poco, pero el costo creo que se puede relacionar un poco con el tiempo, ¿no? Porque es el uso de los recursos y su calidad. Entonces, ¿será que estos son indicadores que estamos descuidando, por ejemplo, en los proyectos de titulación para poner la nota? Bueno, como está en un cuadradito amarillo, pues no sé si alguien quiere. Sí, sí, sí. Justo yo quería comentar algo de lo que estabas diciendo, ¿no? En la parte de los proyectos de titulación, ¿no es cierto? Hubo un cambio fundamental, por ejemplo, de mi generación, cuando yo fui estudiante, a ahora, ¿ya? En mi generación se valoraba mucho en los proyectos de titulación, hablo, ¿no? Que se entregue un producto funcional. Y eso era lo que valía. ¿Ya? Y eso era lo que era visto y eso era lo que era calificado y que tenga un ejecutable y que uno pueda ejecutarlo en algún sistema operativo y que funcione. ¿Ya? Entonces, ahora que estoy en la planta docente, yo he visto en estos años que sí se ha dirigido un poco más a la parte de la ingeniería.
¿ya? Pero obviamente todavía hay ciertos conceptos que se van arraigando y que se van trayendo de antes también, ¿no? Y los estudiantes y los profesores, ¿no? Lo tenemos todavía como que un gran valor versus las otras cosas que nos hacen ingenieros, ¿no? Entonces, en la ingeniería, por ejemplo, pues muchas veces recogemos los requisitos o los estudiantes recogen los requisitos y se ponen a programar, o mejor dicho, se ponen a programar y luego ven cuáles han sido los requisitos, ¿ya? Por llenarlo. O Sí, sea, sí. como por decir, sí, tuve requisitos y aquí está el documento, ¿no? Pero claro, entonces ahí es donde yo me pregunto también y digo, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Queremos formarlos como ingenieros en ese sentido, no solo técnico, sino también de gestión, de procesos, de tiempos? Pues yo creo que estamos avanzando un poquito en este tiempo, pero todavía falta ser más estrictos en el sentido de decir, ok, bueno, a ver, estudiante, te demoraste 8 meses en lugar de 6. ¿Por qué? ¿No es cierto? Pero ser un poquito más críticos en el sentido de que no es, la respuesta no es que me puse a trabajar y ahora ya tengo que demorarme más, ¿no? Sino que de alguna manera en el proceso que estamos emulando de un proyecto real, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué me demoré? Si estoy usando una metodología ágil o si me voy por un framework de trabajo ágil, ¿qué implicaciones tuvo haberme demorado, no es cierto? Justamente, tal vez en un proyecto de titulación el costo no se ve, ¿no? Pero en la vida real el tiempo es dinero, ¿no es cierto? Entonces, yo sí pienso que eso debería ser un cambio de mentalidad de nosotros como profesores que revisamos tesis y también que impartimos materias y también hacerle ver al estudiante que eso es súper importante, porque tal vez no lo estamos haciendo ver de esa manera. ¿No? Eso con respecto a los proyectos de titulación. Gracias. ¿Alguien más? No están candentes estos temas. ¿Alguien más quiere opinar algo de eso? Pero decir cosas feas o bonitas. Todo vale aquí. Dele, Raulito, con confianza. Porque cuando yo califico proyectos de titulación, ciertamente no debería decir pues, los que yo dirijo, digamos, ya, Ya. sino otros. ¿Sabe qué me encuentro? Que hasta en la primera hoja, que es el resumen, creo que es, y hay errores. Fue patético con una estudiante que, bueno, esa había regresado a los 10 años a graduarse, que estaba desarrollando un sistema, por decir, médico, y me puso que el sistema era un sistema de ventas. En la Mm, primera hoja. O sea, ahí voy al punto en que, y tenía director y codirectora, por si acaso. Ni siquiera era director, sino director y codirector. Le digo, y su director y codirector, no se dieron cuenta de eso. No leyeron la primera página de su tesis como para decirle, vea, si usted está haciendo un sistema médico, ¿cómo es que pone sistema de ventas? En la primera página, o sea, por Dios, con eso yo ya le levanto el grado, le digo, de una, o sea, ¿qué pasa? Es proyecto de titulación, no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo creo, no sé, habría que ver, pero en general, no estoy yéndome a la ingeniería de software todavía, ujú. pero yo creería lo que pasa es lo que pasa a lo largo de la vida estudiantil, tal vez, ¿no? Que entregan los trabajos, pero ni se les revisa. O se les revisa encima, o no sé, pues, ¿no? ¿Qué sucede? Y pues ellos se acostumbran a eso, o sea, como nunca me revisaron y nunca me dijeron los errores, o no fueron tan estrictos como decir aquí va una coma y aquí va un punto seguido y acá va, etcétera. Entonces, no importa. Y eso es patético, ¿no? Entonces, pero eso ya, bueno, me iría a la causa de que no se estaría trabajando bien en la revisión de los proyectos, o sea, de los directores principalmente, diría, pero no todos, ¿no? Obviamente, no puedo generalizar. En este caso, no me acuerdo ni los nombres, pero el trabajo, básicamente, que me mostró la chica, me acuerdo en este caso, era su sistema. O sea, lo fundamental era que ese sistema funcione. Pero ¿sabe qué pasó? Le dije, a ver, vamos a probar su sistema. Ahora, con estos datos, le digo, ahora cámbienme los datos, póngame estos otros datos, a ver si le funciona.
El Ajá. 90% del sistema no funcionó y no sacó mensajes de error y nada que ver. No habían probado más que todo, solo con datos correctos e introducidos bien bonito, como se dice. Pero el instante que Ujú. yo le hice, como las pruebas, ¿no es cierto? Cuando uno hace pruebas, ¿qué intenta? Pues encontrar errores, porque las pruebas no es decir todo funciona bien, ¿no? Entonces, ahí ese trabajo se fue por los suelos. Pero ¿sabe qué me dijo, ingeniero? ¿Sabe qué? Ayúdeme. Ya se me acaba el tiempo. Tengo que graduarme. Le digo, vea, ya ni modo, pues, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que hacerme, ¿no? de la vista, ¿no? Ya sabe, Mm. ¿no? Y tuve que ponerle la nota para que la chica se pueda graduar. Pero sinceramente no se merecía ni por el proyecto, ni por la documentación, que era la tesis escrita, que como les digo, empezó desde ahí. Entonces, y digo, y no hablo de ingeniería de software, no estoy hablando de otros temas. Si nos Mm. fuéramos ya a la parte medular, yo creo que todo empieza por lo que justamente decía Carlos, los requerimientos, ¿no? Entonces, cuando yo veo en las tesis que tienen sobre todo historias de usuario, digo, a ver, dígame, ¿eso que usted ha escrito es no ambiguo? ¿Qué Claro. es eso? ¿Es conciso? ¿Es completo? ¿Es consistente? ¿Es verificable? ¿Es trazable? Es cero, cero por cero. Entonces, Sí. si no empezamos bien desde unos requerimientos muy bien definidos, ese es de ingeniero de software, ¿no? Primera fase de requerimientos, pues el resto es cualquier cosa. Y como yo digo, es programación. No tengo nada contra las metodologías ágiles, pero algún día dije, hemos regresado a los 60. ¿Qué hay que hacer? Programar rápido y Mm. entregar rápido código. Y el resto, bien, gracias. ¿Y dónde se quedó la ingeniería de software? Porque no se aplica necesariamente dentro de eso la ingeniería de software. Me acuerdo, no sé si ustedes tuvieron hace unos años, hubo las jornadas de ingeniería, pero se especificaron a ingeniería de software. Sería unos 10 Mm. años, de ser siquiera o más. Y me acuerdo clarito que vino un profesor de Francia. Y cuando le dijeron, ¿y por qué no habla nada de las metodologías ágiles? Dijo, eso no es científico. Por eso no me preocupo de esos temas, imagínense, ¿no? Entonces, eso fue impactante, eso me quedó a mí, por lo menos, no sé si a otras personas, pero a mí sí me quedó ese tema. Y entonces, y quizás soy de la línea antigua, ¿no? De las metodologías antiguas, tal vez puede ser que también esté con esa cuestión, tipo RUP, proceso Ajá. unificado. Yo soy de la línea de los modelos, por ejemplo, ¿no es cierto? Con UML, o sea, ese es lo que yo siempre aprendí y enseñé a desarrollar software. Hoy modelos, bien, gracias. La Ni casos de arquitectura. uso, ¿qué hacen? Ni casos de uso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay algo importante. El modelamiento de software es clave para todas las fases iniciales, por lo menos, del ciclo de vida. Por lo menos, modelar requerimientos, diseñar requerimientos y llegar hasta la implementación de eso, del diseño mediante modelos, sería algo que nos puede ayudar, ¿no? En la parte esta. Sería bueno que en las tesis algo se haga al respecto, porque veo que, ¿qué modelo, entidad, relación? ¿Y de dónde sacó? Mm. No sé, porque... ¿Y de dónde sacó esto? Porque los casos, como es las historias de usuarios, no dicen nada al respecto. Y Claro. entonces, ¿cómo saca un modelo de esos? Y con eso hizo la base de datos. Es decir, yo diría que hay serios inconvenientes en esos temas y que habría que discutir, como dijo Pamelita, porque, por ejemplo, en la parte de las materias mismas, como habíamos hablado, pues yo creo que hay que introducir algunos temas adicionales. Y siempre me baso yo en el Suevoc. No sé si ustedes Mm. usan el Suevoc, pero yo uso el Suevoc ¿no? Básicamente para guiar todo lo que vemos o enseñamos o tratamos de enseñar en clases. Y fíjense los capítulos nuevos que tiene, ¿no? Hay uno solo de costos del software. Es súper interesante, ¿no? Y habla de inflación, habla de evaluación, Ujú. del VAR, bueno, y esos temas, ¿estamos diciendo algo al respecto en nuestras carreras? Cero. Y eso es bien preocupante. Gracias. Gracias, gracias. Sí, efectivamente. Bueno, esa parte de no escribir bien el documento de tesis, yo creo que también es importante porque a la final los chicos van a salir, por ejemplo, a, a escribir informes, ¿no? O sea, sé que se hagan freelancers o si están en otra empresa. Y yo conozco, por ejemplo, casos en donde por un mal documento hay alguien en la cárcel, ¿no?
Entonces, claro, o sea, capaz que no, como dice Pame, no conocen el impacto o la repercusión, o como dice acá, ¿no? Por ejemplo, la parte de litigación ante alguna falla, algún desastre, ¿no? Quizás no comprenden esa parte. Pam. Sí, yo quiero decir tres cosas que he anotado. Primero, bueno, tomando en cuenta lo que dijo Raúl, ¿no? La parte de los modelos ágiles, ¿no? Que es como el boom y como que lo que ahora todo el mundo sigue y hace, muchas veces se confunde como que ágil es informal. Mm, Es decir, como que ágil implica que haga rápido y nada más, cuando realmente si somos un poco estrictos, el hecho de ser ágil tiende a darle prioridad al cliente y todo lo demás, pero tiene que también ser documentado, tiene que también ser modelado, tiene que también ser probado. Entonces creo que esa es como que a veces la primera impresión que se da cuando muchos estudiantes o muchas personas piensan que es ágil. Segundo, con la parte de lo del modelado, y ahí, bueno, quiero hablar porque justamente yo soy profesora de la materia de diseño de software. Entonces, a mí me sorprende que siempre, o sea, mi materia está muy enmarcada a modelar. Yo también, igual que Raúl, lo mm, hago con diagramas UML. Me meto mucho en eso, es una materia que solo va en ese sentido, pero cuando me llegan, esta materia la toman en quinto semestre, cuando me llegan los estudiantes de tesis con sus aplicaciones o sus desarrollos en la tesis, casi nadie tiene modelos. Es decir, no existe se puede decir, una secuencia entre lo que los estudiantes van aprendiendo y lo que van ejecutando luego. O sea, simplemente toman la materia por tomar, pasan, aprenden lo que tengan que aprender, pero finalmente no lo ponen en práctica, porque ahí deberían ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, y yo creo que eso pasa también con la parte de los requerimientos, pasa también con la parte del modelado, y finalmente, pues cuando ya tendrían que ellos aplicar todo de una manera un poco secuenciada, se olvidan de hacerlo, ¿no? Y también nos pasa eso que al momento de revisar yo siempre les digo, ¿y cómo modelaron? Ya le voy a dar el modelo, pero claro, mm. ese rato sacan cualquier cosa para justificar que hubo un modelo, ¿no? Cuando realmente debería uno primero pensar antes de ponerse a programar. Pero entonces a lo que voy es que yo considero que aquí los profesores que estamos en este momento, sí deberíamos tener como que esa responsabilidad de decir, a ver, señores, antes de empezar, ustedes tienen que aplicar lo que han aprendido, ¿no? Y tal vez eso nos falta también a nosotros, a veces hablando con otros colegas, el hecho de decir, bueno, a veces damos cosas muy aisladas y a veces no las concatenamos. Entonces, tal vez podríamos después hacer algún taller en ese sentido, ¿no? También para que todos podamos también nutrirnos un poco de eso, porque también creo que puede ser algo que no les estamos facilitando un poco a los estudiantes. Eso nada más. Ujú. Perfecto. Bueno, continuando con la parte de ciencia dura, lo que dijo también Marcos, ¿no? Marcos, dice, los procesos son difíciles de evaluar. Es decir, todo esto que hacemos es difícil de evaluar ¿debido a qué? Al factor humano que está dentro del proceso. Entonces, como factor humano no es, digamos, bueno, aquí hay compañeros de otras ciencias, pero bueno, digamos un modelo, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial que se ponen los datos y se esperaría que siempre que se ejecute el mismo dato, o sea, el mismo input, salga ese mismo output, ¿no? Pero acá pones a la misma persona a hacer lo mismo en diferentes días y la misma persona da diferentes resultados, ¿no? Entonces, ese humano que está inmerso en el proceso es lo que le hace como que más difícil o que caiga en el punto de la parte blanda, como dice Marco, ¿no? O sea, ¿cómo podemos evaluar la efectividad de la tarea que ejecuta el humano si el humano es tan variante, ¿no? Entonces, eh, dice un autor, este mismo autor, dice, se está alcanzando un declive en términos de conocimiento, como ocurrió en la medicina, ¿no? En la medicina hubo un proceso igual. Entonces, cada médico empezaba a aplicar como mejor podía la parte de la, eh,
se me fue la palabra, la parte del diagnóstico, ¿no? Y entonces empezar a diagnosticar de alguna manera y en base a eso recetar. Y cada uno pues lo hacía como mejor podía. Incluso en la parte del COVID, pues habían unos médicos que decían, bueno, yo apliqué esto y se curaron, y apliqué y se curaron, pero entonces, ¿cuándo está la parte sistémica aquí, no? ¿Dónde está la parte de conocimiento? Y en ese aspecto, en la medicina hubo este boom de la medicina basada en evidencia, ¿ya? Entonces, aprobado eh, la medicina basada en evidencias. ¿Sí se ve mi pantalla? Creo que algo vi que se movió. Sí, se puede ver Ah, tranquilo. ya, ya. Entonces, en este boom de la medicina basada en evidencia, ahora se está tratando de acoplar esto de la ingeniería de software basada en evidencia, pero igual sigue siendo un poco nuevo. ¿Y esto a qué obedece? Pues obedece a la parte de lo que conocemos como el empirismo, ¿ya? Entonces, se trata de alcanzar algún nivel de evidencia tal que las decisiones no se tomen basadas en una opinión, sino en base a un estudio formal, ¿no? A un estudio formal. Entonces, aquí es donde entra la parte del empirismo, ¿no? Yo realmente no conocía la parte empírica hasta que, digamos, lo estudié en el doctorado. Y es como otra rama, pero yo no realmente no estoy convencido si es parte de la misma ingeniería, pero su aspecto científico o cómo tratarlo, pero bueno, se lo conoce como la parte empírica, ¿no? Y entonces esta parte empírica se trata de aplicar este conocimiento científico para hacer predicciones y en este caso predicciones en si aplico esto voy a reducir costos, si aplico esto no voy a tener bugs, si aplico esto no voy a tener tantos problemas. Y claro, es aplicar ese proceso científico a las tareas de ingeniería de software. Principalmente en ayudar a entender el por qué funciona algo, cómo funciona algo. Los estudios empíricos entonces tienen dos tipos. Los primarios, que son los experimentos, los casos de estudio, las encuestas, y los secundarios, que son las revisiones sistemáticas o mapeos sistemáticos. En el uno, nosotros tratamos de abarcar bastante conocimiento para justamente tener una evidencia que justifique el por qué tomamos una decisión. Y en los estudios primarios, en cambio, la evidencia pues la tratamos de coger de primera mano, ¿no? Por eso son los primarios. Bueno, obviamente ya todos saben, creo, esto bastante acá. Eh, pero en este caso, por ejemplo, se está tratando, creo que sí se está tratando de hacer que, por ejemplo, los chicos hagan una especie de revisión sistemática, incluso en las materias de titulación, creo que está como un tópico revisión sistemática, pero está lo último, ¿no? Entonces, es justamente recoger evidencia sistemática para argumentar el por qué deciden, por ejemplo, una metodología, por qué deciden una herramienta, por qué deciden un proceso, por qué deciden un tipo de organización o alguna práctica en general, ¿no? Pero posiblemente esto es tan novedoso o casi no es aplicado que a veces como que no se lo hace de manera sistémica. Se hace una revisión de literatura, pero no de forma sistemática, ¿no? Entonces quizás sí valdría la pena, digamos, abordar cómo son esos procesos, ¿no? De manera más formal. Y lo otro, que es la parte experimental, que creería yo que es lo que más se usa, pero capaz que no, la gente o los investigadores a veces no están conscientes de que están aplicando un proceso experimental. Pero el objetivo de conocer esto es saber en qué escala se lo pueden aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las investigaciones en ingeniería de software, los experimentos se aplican en buscar una variable, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí, por ejemplo, lo que plantean, dice, el modelamiento es importante, es requerido que alguien modele, por ejemplo, un OML. Entonces, poner eso como variable para ver la incidencia que tiene, por ejemplo, un proyecto en la cual no se modela o un proyecto que sí se modela. Y de esa manera establecer la correlación entre esa práctica y el resultado final, ¿no? Bueno, un caso de estudio dice que se prueba en lo típico, ¿ya? Entonces, prácticamente es estudiar cómo se va desenvolviendo un proceso real y para la larga escala, pues tenemos nosotros
las encuestas, los surveys, ¿no? Entonces, creo que lo que nosotros deberíamos enfocarnos más, o lo que es más típicamente usado, es la parte experimental, porque justamente trata de ver esa relación causa-efecto entre pequeñas variables, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa esto, no? O la parte empírica, ¿en dónde se aplica? Entonces, primero para verificar que lo que creemos y lo que observamos puede corroborar. Entonces, dicen, ¿no? Dice lo que acaban de decir, por ejemplo, ¿es importante modelar o no es importante modelar? ¿O qué tipo de modelamiento es el importante? Capaz que estamos enfocándonos, por ejemplo, como dice, en un proceso, ¿no? Que si no tiene UML, no se puede hacer, pero capaz que existe otro mecanismo que reemplaza el UML y lo desconocemos, ¿no? Entonces, el modelamiento es importante, ¿qué tipo de modelamiento hay? Entonces, contrastar eso, ¿no? Y tratar de reafirmar esa duda que tenemos. Otro uso es justamente en relación al causa-efecto, es contrastar la parte teórica, ¿no? Con la parte observada. Entonces, en teoría, si hacemos un modelo, debería pasar esto, ¿no? Entonces, esta causa produce ese efecto. Y tratar de ponerlo eso a través de, por ejemplo, un experimento controlado, semicontrolado, para ver si el tratamiento, es decir, el modelamiento, a través de esa operación sale ese resultado, es, no sé, software más eficiente o software con menos problemas, etcétera, etcétera. Entonces ahí establecemos ya la relación entre nuestras variables dependientes y las variables independientes. Entonces, de lo que hemos conversado, creo que he notado algunas cosas que suenan bastante interesantes, como para poder, a través del grupo de investigación, empezar a formular pequeños proyectos que quizás el impacto primeramente podría ser la facultad y después tratar de abarcar un poco más en términos de prácticas en ingeniería de software. Y creo que hay bastante cosas que examinar, ¿no? Eh, entonces, justamente tener ese catálogo de conocimiento o de afirmaciones que están corroboradas de manera experimental, posiblemente sirva para hacer la transferencia tecnológica hacia la industria, ¿no? Lo que dijo Pamela hace un rato, ¿no? Los chicos están saliendo y están haciendo esas prácticas allá, entonces quizás sería bueno que los chicos salgan, conozcan por qué están haciendo algo, cuál es el impacto de lo que tienen y justamente vayan con ese pensamiento a la industria y de esa manera se trate de mejorar, ¿no? El ámbito industrial, que, bueno, es para lo que surge el grupo de investigación como tal, ¿no? Entonces, en este gráfico pues, se ve cómo es la interrelación industria-academia, ¿no? Entonces, a partir de esos problemas, que ya son los mencionados arriba, los 4 problemas, cómo nosotros podemos proponer soluciones. En este caso sería un catálogo de causas-efectos para saber pues, cuándo aplicar cierta práctica o cuándo dejarla de lado. En este modelo habla sobre transferencia tecnológica, pero los nuevos modelos ahora se están enfocando no solo a transferencia tecnológica, sino a transferencia de conocimiento, ¿ya? Entonces, solo les pongo ahí porque sí quisiera que hubiera más charlas para tratar de hablar de esos otros temas, ¿no? Entonces, pero prácticamente el proceso de relación industria debería surgir no solamente en decir, bueno, te transfiero a este estudiante que en teoría sabe cómo hacer las cosas, sino también en este catálogo de conocimiento para que, de acuerdo a los diferentes entornos, tecnologías o requerimientos, se aplique lo mejor, ¿no? ¿Dónde se aplica también esto? Eso se lo puede ver a través de, por ejemplo, las diferentes revistas de investigación científica que han surgido enfocadas al empirismo, ¿no? Entonces, una de las famosas es esta Empirical Software Engineering. Ahí les dejo el enlace. Pero si nosotros observamos a qué se dedica esto o cuáles son los tópicos, por ejemplo, tenemos análisis y diseño de software, desarrollo dirigido por modelos, la parte de ingeniería de requerimientos, procesos de verificación y validación, mantenimiento, aseguramiento de la calidad, análisis de dependencias, administración de proyectos, desarrollo de software,
modelos organizacionales para desarrollo de software, o sea, cómo gestionar un equipo, ¿no? Un proyecto, modelos predictivos, la economía de la ingeniería de software, que es justamente lo que decía, lo que mencionó Marcos, ¿no? O sea, la parte de costos. Y también las aplicaciones, que también creo que están dejadas de lado, por ejemplo, cómo se aplica la inteligencia artificial a las técnicas de ingeniería de software. Yo creo que eso es un punto que nosotros como facultad sí estamos descuidando bastante, porque, por ejemplo, la investigación, bueno, la inteligencia artificial como producto, ¿cómo se aplica, cómo se puede aplicar, por ejemplo, en una fase de análisis de requerimiento o en una fase de modelado? Por ejemplo, en la materia que estoy dando yo, utilizamos IntelliJ y hay un plugin que se llama TAT9. Y este TAT9 lo que hace es analizar el código que uno escribe a través del IDE y trata de, por ejemplo, ver patrones de codificación y te ayuda a escribir tu propio código, ¿no? Entonces la versión pagada examina, por ejemplo, los proyectos de un grupo, ¿no? Digamos, ya no de tu computadora como tal, sino, por ejemplo, de tu grupo de trabajo, equipo de trabajo, ¿no? Entonces trata de cómo te apoya eso, por ejemplo, a que escribas un código que no tenga errores. Si yo trato de escribir un código muy semejante a lo que ya programó mi compañero, posiblemente esta herramienta me va a decir, así lo programó él, y me va a sugerir, por ejemplo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, eso, ¿no? Aplicaciones de inteligencia artificial a las prácticas del ciclo de vida, ¿no? Entonces podríamos explorar todas esas herramientas que tenemos, por ejemplo, con la plataforma Office 365, ¿no? Y por último, análisis cualitativo, ¿no? Del software. Entonces, si vemos la aplicación del estudio empírico, abarca todo el proceso, ¿no? Todo el proceso en lo que nosotros decimos que están existiendo estas fallas. La otra es este simposio internacional de ingeniería de software y mediciones, ¿no? Creo que son los más importantes, a los cuales pongo como consideración tratar de producir, digamos, alguna investigación que vaya a estos tipos de revistas, ¿no? Eh, y la pregunta es, entonces, ¿nosotros conocemos o aplicamos de manera formal un estudio, un proceso empírico? No sé cómo, creo que yo soy uno de los más novatos acá en la parte de producción científica, pero no sé cómo, si los otros, digamos, pueden decir, estamos aplicando unas prácticas, sé que estoy haciendo un experimento, lo ejecuto de manera formal, sigo un proceso estricto, considero varias cosas, no sé. ¿Alguien quisiera aportar algo? Yo tengo una pregunta con respecto a tu pregunta. Ya. No entendí bien. Tú nos estás diciendo si nosotros quienes realizan investigaciones en ingeniería de software aplicamos preceptos de la ingeniería empírica. Ajá, procesos empíricos, sí, formalizados, o lo hacen también, digamos, la misma forma, ¿no? Sé más o menos que debe ser así y lo sigo haciendo por costumbre. O es algo aceptado y es algo formalizado. Es que entonces ahí tengo la duda porque la ingeniería empírica, sí, Ujú, tiene un proceso formal, pero también tenemos por otro lado, por ejemplo, el método científico, ujú. ¿ya? El cual de alguna manera también nos guía, se puede decir, ¿no? En cuanto a lo que tenemos que hacer. Y también tenemos métodos de investigación como son los experimentos controlados, los semiscontrolados, los diferentes tipos de experimentos que tienen su configuración, vamos a decirlo así. Ujú. Entonces, en ese sentido, más bien, ¿cuál sería la diferencia? ¿O son los mismos preceptos del método científico, en este caso, em, que un procedimiento empírico que tú lo mencionas? En este caso, el modelo eh, del proceso científico justamente es modelo, es decir, es aplicable y es transversal.
Pero, por ejemplo, podrías decir que tú aplicas estos estudios primarios, los estudios primarios y secundarios los aplicas eh, de manera Rigurosa, se tácita, puede decir. rigurosa, tácita. Ajá. O sea, esto ya es una autoevaluación prácticamente. Claro, claro. Ajá. Esta pregunta es eso, ¿no? O sea, ¿se aplica con rigor? ¿Esos resultados son Claro, por transferibles? supuesto. Ujú. Ya. Yo entendería, o sea, que sí, sin saber yo de la ingeniería de software empírica como tal, Ya, cuando tengo que hacer un experimento, me apego a los preceptos de ese experimento. Si es un experimento semicontrolado, yo sé que muchas variables van a estar estáticas y una de las variables es la que va a ser modificada para que sea el efecto y poder medirlo. Ya hago un proceso para eso. Entonces, un proceso formal y riguroso. Entonces, por eso digo, sin tener idea mucho de lo que era software empírico, yo me adjuntaba a esos ya, preceptos cuando tenía que hacer un experimento. ya. Por ejemplo, yo les digo esto por experiencia propia, ¿no? O sea, conversando con mis compañeros de doctorado de la Poli, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo elegiste mis compañeros, ¿no? Los más cercanos, ¿cómo elegiste esa variable dependiente? Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué variable Claro, dependiente? Pero si estás haciendo un experimento, ¿no? Obviamente, como yo estoy metido un poco más en esto, como que ahondo más. Pero, por ejemplo, mis compañeritos dicen, cierto, no es cierto, es un experimento. Entonces, quizás están haciendo claro, claro, claro. una práctica seguida por algún proceso o por algún proceso que ellos ven en sus papers, pero no están conscientes, así como los estudiantes de nosotros no están conscientes del efecto de la práctica que tiene, no sé, modelar, y posiblemente como grupo creo que deberíamos tomar conciencia de que sí estamos haciendo un proceso que sí sigue ese protocolo por ejemplo, ¿no? Tú dices es riguroso, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿estamos conscientes de las prácticas o de los atributos que me dicen que sí es riguroso, transferible? La transferencia de conocimiento se habilita. Entonces, capaz estamos ejecutando estos procesos porque así nos enseñaron en nuestras universidades o, no, o así lo hicieron nuestros directores. Pero posiblemente lo planteo como objetivo del grupo, de los grupos de investigación, es justamente formalizar estos procesos de investigación dentro de los grupos de investigación. Eh, Posiblemente sería una recomendación a partir de esta charla, ¿no? Y si, por ejemplo, nosotros aplicamos diversos métodos, ver si esos métodos corresponden al tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un experimento a larga escala, capaz que no, capaz que es un survey, ¿no? Entonces, como formalizar un poco internamente y esclarecer esas prácticas de investigación, ¿no? Creería yo. eh, Posiblemente analizar, por ejemplo, cómo hacemos la transferencia de los resultados, si son aplicados. Creo que la principal aplicación o transferencia es en los proyectos de titulación, ¿no? Aunque ahorita los proyectos de titulación los han puesto medios raros, son como que más enfocados a tareas, no sé el impacto que vaya a tener, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí, no sé si alguien más quiera decir algo al respecto. Sí, Carlos, Sí. em, justamente es el método científico, de lo que estamos hablando. Es el método Ujú. científico. Entonces, es lo mismo. Solo que, claro, se pone Ujú. empírico. Yo he visto también que les Claro, llaman instrumental, ¿no? Ahora también les llaman ingeniería de software instrumental, porque la palabra empírica, como todos creo que sabemos, como que el empirismo dice, son de esos que no saben de las cosas y empíricamente te dan las recetas, ¿no? ya. Entonces, para no usar ese nombre, pues entonces yo he estado viendo que le ponen como ingeniería de software instrumental, por ejemplo, algo así. Pero bueno, y es el método científico. Pero yo lo que quería, por ejemplo, he estado pensando desde hace algún tiempo Ujú. aplicar justo esto en cómo se está usando Scrum en las empresas. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque yo he escuchado a los alumnos, ¿no? Siempre uno se encuentra, habla, le visitan, yo qué sé.
y me dice, verá, estamos usando Scrum en la empresa, perfecto, pero mi Scrum Master me dijo que hasta el domingo tengo que entregar todo esto. Y yo ya no voy a dormir ni a comer, dice, porque hasta el domingo, entonces, hasta ahí llegó, pues no es cierto, el Scrum, hasta ahí llegó, ya no sirve, pero se van a gloria de que están usando Scrum, ¿no? O sea, ¿no? Y el Scrum Master, el rol que hizo y el papel que está haciendo es del típico gerente antiguo, ¿no es cierto? Con metodologías antiguas, con el látigo, les suelo decir. Entonces, al escuchar eso, y no solo es un caso, les digo que hay varios. Entonces, yo estaba pensando justamente, pero claro, digo, a ver, ¿cómo hago eso? Necesito gente que vaya a las empresas, ojalá las empresas además me den la información. Elaboro encuestas, por ejemplo, yo diría que tal vez podríamos usar encuestas, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que está pasando en la aplicación de Scrum en la industria del software en Quito, por ejemplo, le podría decir ya, o la pequeña y mediana industria del software en Quito, para limitarle. ¿Qué le parecería? Entonces, eso yo he estado pensando desde hace tiempo, pero digo, ¿y con quién trabajo? ¿No? No solo, bueno, en la parte de dirección, ya bueno, ya con Carlitos, ya, y Pamelita, y bueno, y los compañeros que están, ya creo que podemos tener un buen soporte. Pero, y la mano de obra, ¿no? Entre comillas, digo, chucha, sí necesito, pues, o sea, gente, y varias gente, ¿no? Que pueda, que me ayude en eso, que haga... Ahí va la coordinadora. Etcétera. Porque me preocupa, ¿no? Porque todo el mundo dice, todos están en la línea de Scrum, pero ¿y será verdad que eso está funcionando además? Etcétera, etcétera. Es decir, ese es un tema que yo le tengo en la mente desde hace algún tiempo y que, fíjese, se ha abierto esta puerta, ¿no? Esta oportunidad para poder compartir con ustedes y a mí me gustaría muchísimo ver si, por ejemplo, podemos hacer ese trabajo en conjunto, tal vez sería muy interesante. Ajá. Sí, sí, chévere. Eso me acuerda de una historia que compartí con Carlos Efraín, ¿no? Eso que creo que no puede hablar. Justamente comentaba un caso similar, ¿no? De vamos a aplicar Scrum, pero es de título, ¿no? O sea, agilismo de título, pero al final es solamente una cortina y por detrás todo igual, ¿no? Entonces, sí, justamente la parte del método científico, de la parte del método científico es lo que guía este proceso. La cuestión sería ver cómo este proceso es formalizado a través ya de prácticas o a través de cuestiones comunes, ¿no? Digamos, usar la misma terminología, utilizar las mismas herramientas, hacer un banco de conocimiento que sea transversal, quizás empiece por un grupo de investigación, pero puede ser transferible a los demás, porque a la final, por ejemplo, nosotros estamos llenos de colaboradores, ¿no? Y posiblemente lo que generen en otro lugar también es transferible hacia acá, ¿no? Porque estamos hablando de prácticas de desarrollo, ¿no? Gestión de proyectos, calidad, entonces, no sé, o sea, obviamente no conozco cómo son los demás grupos de investigación, pero posiblemente desarrollen código, posiblemente estén atados a requerimientos, posiblemente tengan que tener atributos para ser escalables esos algoritmos que desarrollen, entonces algo debe poder transferirse, ¿no? Y justamente, claro, sacar estos temas me parece bastante interesante, porque creo que como universidad sí necesitamos ese rol de que lo que habíamos planteado acá, ¿a dónde era? Lo que habíamos planteado acá, ¿no? O sea, dar un diagnóstico de cómo está la industria de software para las empresas que utilizan Scrum, sí es bueno para ellos, ¿no? Porque nosotros hacemos esa validación académica y ellos tienen que hacer esa validación de forma dinámica, ¿no? Para tener ese conocimiento, ¿no? Por eso aquí este modelo de transferencia tecnológica queda corto, porque también necesitamos un modelo de transferencia de conocimiento. Entonces quizás no hay un release solution, pero sí hay una práctica o algo que te diga, mira, así se está usando bien, se está usando mal, las empresas que usan así están teniendo estas ganancias, ¿no? Entonces, correlacionar todo eso, ¿no? Dame algo, ¿no? Sí, yo no sé si ya vamos a dar cerrado o concluir, pero bueno, creo que es importante dos cosas de las que hemos visto hasta el momento, ¿no? Primero, por el lado de investigación, sí, por supuesto, justamente como vemos, debemos tener claro que cuando hablemos de ingeniería de software empírica,
estamos apegados al método científico en caso de ser un enfoque cuantitativo, pero también hay un enfoque cualitativo, que también podemos verlo. Entonces, no necesariamente solo es método científico, sino también está la parte cualitativa, que tiene que ver mucho con el factor humano. Y la ingeniería de software, pues, está de la mano con el factor humano, ¿ya? Entonces, sí tomar en cuenta que es bueno tener estos talleres para saber justamente cómo estamos haciendo nuestras investigaciones alrededor de ingeniería de software y también alrededor de nuestros otros compañeros que se encuentran haciendo otro tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, tener claros todos los términos porque existen validez de la investigación para poder nosotros ratificar si esa investigación es o no es válida, ¿no? Justamente, ¿ya? Entonces, eso por el un lado. Y de ahí por el otro lado, justamente la parte de la ingeniería de software y la industria, se podría decir. Ya, justamente Raúl acaba de sacar una pregunta excelente y que yo creo que tal vez podríamos plantearla como proyecto ahora de titulación de la manera en la que está ahora formada y repartirla, ¿no? En 3, 4 grupos para que pueda de alguna manera estar a cargo de 4 profesores. Bueno, ya eso podría ser, pero es súper importante porque justamente nosotros estamos hablando de que la ingeniería es un proceso y que es más allá de solo programar, pero por ejemplo, un estudiante mío, ¿no? Estaba haciendo la tesis sin todavía trabajar. Yo le guiaba así como a hijo, diciéndole, a ver, las historias de usuario, a ver esto, a ver este otro. Y resulta que ya casi terminamos el proyecto de titulación y empezó a trabajar. 2, 3 meses estaba ya trabajando. Y entonces nos volvimos a ver ya para terminar la tesis y él me decía, pero bueno, todo lo que hemos hecho como que es más académico, ¿no? Porque ahorita que estoy trabajando lo que me piden es que sepa React, que sepa Angular, que sepa R, que Se sepa esto. malogró. Entonces yo dije, claro, entonces sí la industria, ¿no? La industria le pide a este alumno en particular que sepa eso, todo lo demás estaba sobrando, ¿no? Lo demás es Entonces, lo de menos. exacto. Entonces yo me quedé así fría y dije, dice, y por si acaso no conoce algún otro estudiante que sepa estas tecnologías porque están buscando personas. Entonces dije, bueno, ponemos el esfuerzo en eso, pero tal vez la industria también ecuatoriana, no sé si decirla así, está pidiendo eso, ¿no? Entonces, ahí vendría un poco con la pregunta que también dice Raúl, que es un poco más acotada, ¿no? La parte de Scrum, ¿cómo lo están aplicando verdaderamente, ¿no? O qué realmente están haciendo las empresas que se encargan de eso, ¿no? Entonces, Sí. esto sería para mí los dos lados que hemos visto hasta ahora. Y bueno, no sé qué más nos puedes decir, Carlitos. Bueno, para finalizar esta charla, tenía aquí algunos ejemplos donde se ha hablado de unos casos en donde la investigación empírica nos ha dado alguna respuesta, ¿no? Por ejemplo, en la programación por pares, eh, es buena, no es buena. Si es buena, ¿por qué no la estamos aplicando en clases o en los proyectos? En las métricas de complejidad se habla sobre, no sé, aplicar algunas métricas, pero de hace años, ¿no? Entonces siguen siendo buenas ahora con los esquemas. La parte del OML, ¿no? Justamente lo que mencionó Marcos, ¿no? ¿Cómo se los usa, ¿no? Acotando justo este caso, dicen, ¿no? Los bocetos de los programadores eran de naturaleza transitoria. O sea, un diagrama OML es transitorio. Su destino es ser ayudas para la conversación en lugar de documentación. Entonces, es más barato el costo de convertir, perdón, es más caro el costo de convertir garabatos en instrucciones que convertirlos en diagramas, o sea, por la utilidad. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? de cómo esto nos puede dar, dilucidar este tipo de conocimiento, ¿no? Y la última es sobre el buen programador. Bueno, esto, como voy a compartir la presentación, si les interesa pueden darle una ojedita. Para esta charla se utilizaron algunas fuentes que están puestas acá eh, para que ustedes puedan acceder o por lo menos ver la portada. Y eso sería todo.
lo que tengo que conversar por hoy. Bueno, primero agradecerte, Carlos, porque nos has dado una charla bien amena que ha dejado como abierta en este caso, muchas ramificaciones que dan para la discusión. La presentación ha estado genial porque ha sido concisa. Personalmente, yo hablo mucho de ingeniería de software empírico, pero es bueno saber también las partes más formales, ¿no? de esta rama. Agradezco tu participación, agradezco a los compañeros también que están aquí presentes. ¿No? Lo importante siempre, digo, de este grupo y de todos los grupos de investigación es un poco discutir, pero también saber qué está haciendo el otro compañero, ¿no? No, aunque no necesariamente sea de nuestra área en particular, pues es importante conocer, aprender y seguir viéndonos y conversando, ¿no? Gracias a todos por la asistencia. Simplemente les dejo con la idea de que existen varias actividades que podemos realizar como grupo. Por favor, yo creería que si es que ustedes quieren participar activamente en el grupo, pueden hacerlo y tener horas respectivas en la planificación y sería bueno que todos programemos horas para el siguiente semestre, de manera que estas conversaciones también tengan sus frutos, pero también no sea una sobrecarga de trabajo para todos, que siempre lo es un poco, pero que ya sea parte un poco de nuestro recurso, ¿no es cierto? Entonces, eso recordarles a todos. La información la vamos a ir poniendo en Teams. Entonces, es bueno que echemos un ojito. Si es que ustedes quieren debatir ahí, tenemos un espacio, ¿no es cierto? Entonces, podemos plantear preguntas o plantear posibles temas de tesis o posibles temas de charlas, ¿ya? Entiendo que Carlitos va a hacer alguna otra charla eventualmente. Les estaremos avisando con tiempo y muchas gracias a todos por su asistencia. No sé si alguien quiera decir algo más. Sí, yo quisiera participar. No he participado porque estoy bastante enferma y casi no puedo hablar. Hola, Mari. Oh, Carlitos, bueno, bastante interesante la presentación y un poco también me he sentido un poco como acosada por el hecho de que las metodologías ágiles dicen que no. Bueno, solo les invito a seguir los cursos de la Universidad de Maryland, los 5 cursos de la Universidad de Maryland, que los seguí. Y en realidad sí aporta a la ingeniería de software. Y como las metodologías ágiles no se oponen a que el estudiante no haga los respectivos diagramas. No. Los puede hacer porque un product backlog puede estar formado por casos de uso, por cualquier tipo de diagrama que se pueda desarrollar, no necesariamente por historias de usuario. Depende con qué trabajes por debajo. Ahora, hablando de la parte de la propuesta de Carlos, la ingeniería científica. Bueno, como le había comentado a Carlos, siempre fui un pajarito como dicen, o sea, he participado. Conejillo de Indias. Conejillo de Indias, sí, he participado con los doctores de la Universidad de Madrid, justamente en la parte de los experimentos, y fui parte de alguno de los experimentos. Y sí, es verdad que nosotros como grupo de investigación podemos hacer mucho. Esta propuesta de Raúl es bastante interesante. Tengo muchos estudiantes que están trabajando afuera, trabajan incluso aplicando Scrum, y cuando yo les pregunto y por debajo qué utilizan XP, ¿qué utilizan? Un poco se quedan en duda porque no saben qué hacer. Cuando Scrum es un poco de management, más es por ahí, antes que el desarrollo mismo de la ingeniería. Entonces, la idea es que los estudiantes, como se les va diciendo, no es que el estudiante tiene que cerrar la mente. Ya aprendí una metodología dura, digamos, la que muestra y enseña Raulito y Pame, y pues ya nos olvidamos de eso. No, al contrario, hay que volverla a retomar.
Pero sí es importante conocer que también existen otras alternativas, existen, y si ustedes escuchan muchos de los videos, no es tan simple, la ingeniería de software es bastante compleja, sí. Yo apoyo la idea, la moción de poder aportar en lo que propone Raúl. Lo más difícil ahí es la data, porque los gerentes no van a querer decir, yo uso Scrum, pero yo no la aplico. O sea, eso va a ser bastante difícil. Habría que ver si en algún lado hay esa data. O sea, yo creo que sin eso no podemos hacer nada. Sí, y yo, Carlitos, disculpa que no haya participado, un poco por lo que estoy bastante enferma, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pame y estoy gustosa de trabajar en el proyecto que plantea Raúl, si es que Raúl lo acepta. Gracias. Ahí vamos a seleccionar. Mentira. Es una broma. Con mucho gusto. Tenemos que postularnos para que Raúlito nos acepte. Para mí es del grupo, o sea, y trabajemos como grupo. Y sin nombres puntuales, sino el grupo ha hecho esto. Eso es lo bonito de trabajar, yo creo, de esta manera. Sí, y chévere lo que dice Mari, porque ella dice, no, pues, a ver, las metodologías ágiles por este lado aportan en esto. Lo importante justo ahora es conocer y debatir, ¿no? Verificar los números, si es posible. Cumplido. ¿No es cierto que sí eso es verdad? Porque, conflictos. Y después decir, ¿saben qué? Se está aplicando de esta manera, pero está faltando esto otro, está sobrando esto otro. Y quizá, si hacen así basados, de acuerdo a lo que hemos estudiado, entonces las cosas van. Hizo una contribución, además, hasta la sociedad, ¿no? Entonces, totalmente. Qué chévere. Y así deberíamos trabajar, ¿no? Sí, bueno, yo recabando un poquito, por ejemplo, las dudas, o sea, toda investigación parte de esas dudas, ¿no? Y justamente creo que Pame también anda en su investigación enfocándose a cómo aprende un estudiante a programar, ¿no? Entonces eso creo que también debería ser parte de esto, ¿no? Y las preguntas son, por ejemplo, ¿cómo, cómo revisar otros aspectos aparte de lo funcional en un proyecto? Eso, por ejemplo, sería cómo se lo está haciendo. Creo que Pame ya tenía una investigación un poquito inicial de esto porque me llegó para realizar una tesis sobre métodos de evaluación, pero quizás falta ahora explorar qué otros aspectos hay. La otra, ¿cómo determino por qué me demoré? O sea, relación causa-efecto. ¿Por qué me demoré en hacer una tesis? ¿Qué parte hice mal, no? La otra pregunta ¿es ágil, es científico? Porque si ya hay esa duda que alguien la plantea, ¿será que podemos aportar en eso? La otra es la parte del modelamiento. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tipos hay? Lo que dice Marisol. ¿Será que hay otras alternativas? ¿Será que es la única? La otra, bueno, ya lo mencioné, cómo aprende un estudiante. La otra, cómo se usa Scrum en las empresas, ¿no? Eso es lo que he podido recabar como posibles cuestiones que podamos responder acá. Eso, papi. Gracias. Chévere, gracias Carlitos. Con esto nos despedimos. Voy a tratar de colocarlo también en Teams y mandarnos un correo para seguir en esto y materializar algunas cosas como la propuesta que podemos hacer por grupo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias a todos por su participación y espero que tengan una bonita tarde. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Carlitos. Felicitaciones, Carlos. Y la conducción de Pamelita también, pues. Gracias a ustedes por la discusión. Gracias, hasta luego. Hasta luego.